Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren bien. Hoy día, continuando con nuestra lectura bíblica, nos toca leer Hechos capítulo 17, pero antes de empezar sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por darnos una oportunidad más de acercarnos más a ti, Padre. Una oportunidad más de seguir aprendiendo de tu palabra. Una oportunidad más para pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestros tropiezos, y que por favor nos guíes con tu Espíritu Santo. Guía nuestra mente y nuestros corazones para poder ver las cosas como tú las haces y poder hacer siempre tu voluntad. Ayúdanos, Padre amado, y líbranos de todo mal. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, ahora sí empezamos con la lectura de Hechos capítulo 17. Viajaron a través de las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como ya era costumbre en Pablo, entró ahí a predicar, y 3 días de reposo consecutivos estuvo disertando sobre las Escrituras, explicándole al pueblo las profecías acerca de los sufrimientos del Mesías y su resurrección, y probándoles que Jesús era el Mesías. Varios de los oyentes, convencidos, se convirtieron, entre ellos un gran número de griegos piadosos y muchas mujeres importantes de la ciudad. Pero los dirigentes judíos, celosos, anduvieron por las calles incitando a revueltas entre individuos de la peor calaña. Luego la turba se dirigió a la casa de Jason, con el propósito de apoderarse de Pablo y Silas, y llevarlos ante el consejo municipal para que los castigaran. Al no hallarlos ahí, arrastraron fuera a Jasón y a varios creyentes más y los llevaron ante el consejo municipal. Pablo y Silas tienen al mundo trastornado y ahora andan por la ciudad provocando disturbios, gritaron. Y Jasón los tiene alojados en su casa. Estos son unos traidores, porque andan diciendo que el rey es Jesús y no el César. Los ciudadanos y las autoridades de la ciudad se sobresaltaron ante aquellas acusaciones, pero como Jasón y los demás pagaron una fianza, los pusieron en libertad. Aquella misma noche los cristianos mandaron a Berea a Pablo y a Silas. En Berea, como de costumbre, se fueron a predicar a la sinagoga. Los bereanos eran mucho más abiertos que los tesalonicenses y escucharon gustosos el mensaje. Todos los días examinaban las escrituras para comprobar si lo que Pablo y Silas decían era cierto. En consecuencia, un buen grupo creyó junto con varias griegas prominentes y muchos hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo estaba predicando en Berea, se apresuraron a ocasionarle problemas. Los creyentes se movilizaron inmediatamente y mandaron a Pablo para la costa, mas Silas y Timoteo se quedaron. Los acompañantes de Pablo lo condujeron a Atenas y de ahí regresaron a Berea con un mensaje para Silas y Timoteo, en el que Pablo les suplicaba que fueran cuanto antes. Mientras los esperaba en Atenas, Pablo se sentía afligido ante la gran cantidad de ídolos que veía por todas partes. Por eso, además de concurrir a la sinagoga donde discutía con los judíos y los devotos gentiles, hablaba diariamente en la plaza pública ante quienes estuvieran ahí. En una ocasión se enfrentó a varios filósofos epicúreos y estoicos. Pobre iluso, exclamaron algunos, cuando lo oyeron hablar acerca de Jesús y de su resurrección. Otros, en cambio, pensaron que era un extranjero que intentaba introducir alguna religión nueva y lo invitaron a ir al cerro de Marte o Areópago. Ven y cuéntanos más acerca de esa nueva religión, le dijeron, porque has estado diciendo algunas cosas bastante sorprendentes y quisiéramos oírlas bien. Era que a los atenienses, al igual que a los extranjeros que residían en Atenas, les gustaba matar el tiempo discutiendo cualquier idea nueva. Al llegar ante el Areópago, Pablo se expresó así: Varones atenienses, he notado que ustedes son muy religiosos, porque al andar por la ciudad hallé que entre los altares que poseen hay uno con la siguiente inscripción:
al Dios desconocido. En este día deseo hablarles de ese Dios que ustedes han estado adorando sin conocer. Ese Dios fue el que hizo el mundo y cuanto en él existe, y por cuanto es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos que el hombre construya, ni necesita que los seres humanos satisfagan sus necesidades, porque no tiene necesidades. Él es el que da vida y aliento a las cosas y el que satisface cualquier necesidad. De un solo hombre, Adán, creó a la humanidad y luego distribuyó las naciones sobre la faz de la tierra, tras decidir de antemano cuáles habrían de surgir y desmoronarse, y cuándo ocurriría esto, y determinó sus fronteras. En todo esto el propósito de Dios era que las naciones lo buscaran, y quizás palpando descubrieran el camino donde se le pudiera hallar. Pero Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Como uno de sus poetas dijo, somos los hijos de Dios. Si esto es verdad, ¿no debíamos llamar Dios a un ídolo que un grupo de hombres se hayan hecho de oro, plata y piedra esculpida? Dios toleró la ignorancia que el hombre tenía en cuanto a esto en el pasado, pero ahora ordena que todos arrojen a un lado los ídolos y lo adoren solo a Él, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio del varón que escogió y que nos señaló al levantarlo de entre los muertos. Al oírlo hablar de la resurrección de un muerto, algunos se rieron, pero otros dijeron, queremos que después nos hables de esto. Ahí terminó el diálogo. Sin embargo, algunos creyeron y se les unieron, como por ejemplo Dionisio, miembro del consejo municipal, y una mujer llamada Damaris. Eso, amigos, fue toda la lectura del capítulo 17. Espero que la hayan disfrutado y que Dios los llene de muchas bendiciones. Adiós.